Bueno, Bien, ¿arrancamos? arrancamos. Solo voy a pedir de nuevo que cierren los micrófonos. Estamos también transmitiendo en vivo por Facebook. Y ahora, Vicky, te paso el mic. Dale. Bueno, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar del mundo en el que estemos. Por suerte estamos alrededor de todo, de todo el mundo hispano y de Israel. Bienvenidos a todos. Mujer y Judaísmo es un espacio que tiene como objetivo generar encuentros, intercambios y estudios desde la perspectiva y la mirada de las mujeres judías de habla hispana. Liderado por Ethel Balilka, este espacio invita a la reflexión y a la participación activa mediante clases, encuentros, grupos de estudio, espacios abiertos, como este espacio, entre otras actividades. Y en el día de hoy queremos presentarles a Paulina Sorgen, argentina, licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Psicología Clínica de la Universidad de Belgrano, lectora y docente de Torá y de Mishnah. Vicky, abre tu micrófono. Vicky, Eh, ok, no sé hasta dónde se escuchó porque me muteaste, sí, perdón. no pasa No, nada. Bueno, presentando a Paulina. estaba presentando a Paulina, que es la autora del libro La interpretación, psicoanálisis y Talmud, un abordaje acerca de las semejanzas del método de descifrado y el Midrash, publicado en 2009. La verdad que nos resultó interesante como punto de partida escuchar la propuesta de Paulina acerca de dos saberes tan aparentemente distintos, con un importante punto en común, que es la interrogación, el cuestionamiento como disparador para desentrañar un saber que requiere una labor de pensamiento más allá de lo evidente. Está presente tanto en la tarea talmúdica como en la psicoanalítica. Es todo un desafío que Paulina ha desarrollado en su obra y en su investigación y que hoy tenemos el placer de escuchar en nuestro espacio de Mujer y Judaísmo. Así que Paulina, bienvenida. Gracias por estar acá con nosotros y te cedo la palabra. Antes de eso, una aclaración. Ethel les pidió que cerremos todos los micrófonos. Yo les pido que si hay preguntas, vamos a tener espacios de preguntas, pero si hay preguntas durante la exposición de Paulina, nos las pongan en el chat. Las vamos a levantar del chat y en el momento de las preguntas las vamos a plantear para no interrumpir la conversación de Paulina. Así que bueno, con esta pequeña introducción, Paulina, bienvenida y es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Vicky, muchas gracias Ethel, realmente para mí es un gusto enorme compartir en este espacio. Espera un poquito que mi marido me interrumpe. No, sí, pero ahora no puedo. Las delicias del Zoom. Sí. Ay. Permiso, Alberto, por favor. Eso no pasaría si estaríamos en la universidad. Exacto, bueno, perdón. No, nada. Retomo. Les decía que para mí realmente es un gran gusto, una alegría. Agradezco muchísimo mi amiga Ethel y a ustedes que se hayan interesado en participar. En realidad les digo, me alegría porque es un tema que a mí me causa, a mí me pasa más o menos en los últimos casi 40 años. Y bueno, al tema. Ethel propuso como título Entre el Midrash y el psicoanálisis. Está muy bien, me encantó. Efectivamente, es algo que pasa en el entre, concepto muy importante en psicoanálisis y veremos cómo juega también en el Midrash. Digo que qué pegada el título de Ethel, Entre,
en psicoanálisis diríamos, habló el sujeto del inconsciente, dijo una verdad que no sabe que sabe. Y también en la literatura rabínica dice, Niva velo yadama sheniva, sería algo así como profirió y no sabía qué profecía. En el título de Entre. Les decía, hay un ruido. Les decía, Paulina, nos están pidiendo si podrás o subir el volumen del micrófono o acercarlo un poquito más porque no se está escuchando bien tu ponencia. ok, entonces, como el micrófono no sé cómo se sube, me acerco a la computadora. ¿Está bien? Perfecto. Les decía Gracias. que el Niva, Veloya Dama Sheniva, que es profirió y no sabe de cuál profecía. El tema de la traducción, yo constantemente trabajo en psicoanálisis y trabajo en los textos en hebreo, constantemente me toca el tema de traducir de una lengua a otra. Y más o menos durante todos estos años me la fui arreglando. Para preparar la charla verdaderamente me hacía ruido. Prácticamente no había ningún término que me parecía adecuado. Mismo yo durante años lo hablaba de exégesis rabínica y hoy preferí llamarlo literatura torática. Este tema que me inquietaba mientras preparaba la charla me llevó al un texto de George Steiner, que tiene una obra monumental muy importante, que la llama Después de Babel, justamente cuando empiezan a decir los idiomas, así es el nombre del libro, de su obra, y él es un trabajo sobre el lenguaje y la traducción. Yo cogí un poco el libro y encontré una concepción sobre la traducción que me ayudó por lo menos a aliviarme en parte esta inquietud por cómo traducir los términos, y se los quiero compartir a ustedes. Dice Steiner, él lo llama el desplazamiento hermenéutico, el acto de esclarecer, trasladar y anexar la significación. Y describe en esto 4 aspectos. Yo tomé 3 porque sentía que tenían que ver con lo que me estaba pasando. Y él dice, para esto el traductor tiene ante todo, el primer aspecto, él habla de una confianza inicial. Concedemos de entrada, dice, que hay algo allí que debe comprenderse, que el traslado no será vacuo. Y además dice, esta confianza inicial no se otorga de una vez para todas, digamos, va y viene, va y viene. Otro aspecto es la validez de la analogía y las semejanzas, casi una creencia que esto puede que valer aquello. Un tercer momento de incursión y extracción, dice él, el traductor invade, extrae del otro idioma y trae a casa. Me pareció una descripción que tenía que ver con lo que me estaba pasando. Y termina explicando hay todo un aspecto de pérdida. Es decir, pretender la coincidencia es imposible. Hay un aspecto de pérdida. Saber de la pérdida me alivió esta inquietud. Ma, ¿me puedes venir en vez de irte? ¿En dónde lo mando? En el WhatsApp. Mujeres más de 50. Más de 50. Volvemos a lo nuestro.
Cuando Ethel me pidió, y después Vicky, en realidad Vicky me pidió mi currículum, mi trayectoria, le dije algunas cosas que estaba haciendo, que había hecho, pero que quiero presentarme como lectora y docente de Torah y Mishnah, y lectora y clínica de Freud y Lacan. De todo mi recorrido, mis estudios, mis títulos otorgados, etcétera, es lo que más me representa. En realidad porque mis observaciones, mis hipótesis, es la persistencia de una práctica de lectura de muchas horas al día que disfruto mucho. En mi caso es una práctica cosechada por la tradición judía durante varios siglos y por el psicoanálisis también hace poco más de uno. Bueno, les cuento sucintamente mi recorrido en este punto. Parto de Freud, que en 1900 publica una obra monumental, La interpretación de los sueños. Yo empecé su estudio más o menos hacia mis 20 años, cuando empiezo a estudiar en la Facultad de Psicología. Ahora, yo venía de estudiar en el Mahon Gold en Jerusalén, estudios judaicos. Les cuento esto porque tiene mucho que ver, porque ahí conocí el acceso a los textos toráticos de una forma muy singular, que casi adopté casi totalmente. Tuve profesores que yo quiero nombrar de la talla de mi maestra Nehama Leibovich, que no sé, por ahí algunos la escucharon. Hoy estudio de sus textos con mis nietos. Bueno, volví del Mahón, les decía, y empecé la facultad de Psicología. Y ya en mis primeros años de estudiante, al iniciar como psicoanalista, algo despertó en mi memoria mientras leía la obra de Freud, una reminiscencia a los exegetas de la Torá. A medida que profundizaba en los escritos freudianos y sus enseñanzas, el relato de los pacientes, ¿Me permitís, Esther? algo familiar. Me surgió una inquietud casi loca. Pensaba en privado, pensaba que era algo solamente mío. Me surgió la pregunta, entonces, ¿el método que propone Freud es similar a la manera que Rashi, allí por el año 1000, el comentarista de la Torá por excelencia, descifra la Torá? La pregunta durante muchísimos años. Desde entonces ese tema me apasiona, dice una compañera mía, me causa mucho deseo. Ahora. Paulina. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿No querés poner de que todos estén silenciados porque se escuchan ruidos de afuera y no se te puede escuchar bien? ¿No querés silenciar a todos? Yo no puedo... Hay un matrimonio ahí que no... Perdón, Vicky. Sí. Ok, vamos a poner un poquito de orden. Sí, tratemos de poner, a todos les pedimos que no abran los micrófonos. El micrófono, cuando alguien necesite hablar, por favor póngalo en el chat o levante la manito con los iconos que tenemos. Ethel es quien va a abrir y cerrar los micrófonos. ¿Sí? Les pedimos por favor que tengan esta consideración porque los volúmenes no son buenos y si no se pierde mucho la conversación. Respecto de del timbre que suena, que alguien pidió también que lo cerremos, lamentablemente es el sonido que aparece por la plataforma cuando entra alguien a la charla. Eso es lo único que no podemos manejar.
Permíteme también decir dos cosas. El timbre no lo vamos a sacar también por un tema de seguridad, porque queremos saber cuando alguien entra, ¿ok? Esa aclaración es importante. Y les voy a pedir otra vez, como pidió Vicky, que si alguien quiere decir algo también, si es que hay ruido o lo que sea, lo hace por el chat y de ninguna manera interrumpe a la ponente, por favor. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bueno, retomo. ¿Por dónde retomo de mi historia? ¿No? Digamos, mi historia, la pregunta, que me era casi una pregunta de una locura privada, que vuelvo sobre ella. El método que propone Freud es similar a la manera que Rashi, allí por el año 1000, el comentarista de la Torá, por excelencia, descifra la Torá. Les decía que la pregunta se gestó durante muchos años y cómo me sigue interesando este tema. Feliz coincidencia, diría yo. Ya. Por esos años, el psicoanalista francés Lacan, autor que yo conocí recién 10 años después, más tarde, decía en su seminario que estaba dictando por el año 70, por ahí, mientras yo tenía esas preguntas en la cabeza, y Lacan ahí habla del Midrash. En Freud no encontré ninguna cita similar. Y Lacan define el Midrash y dice, escuchen, el Midrash se trata de una relación con lo escrito sometido a ciertas leyes, no de cualquier manera, que nos interesan eminentemente a los psicoanalistas. Luego vamos a volver sobre esta frase porque es muy importante. Cuando descubrí esta frase, hace pocos años, incluso después que hice mi tesis doctoral y después que se publicó el libro, les cuento que fue un hallazgo importantísimo para mí. Mi hipótesis, mi teoría y también para mi alma. Muchos años de incertidumbre, convulsión interna. Me preguntaba acerca del relato, el hablar, la polisemia de las palabras, las repeticiones en ambos saberes. La palabra dice en sus múltiples acepciones, sinónimos y repeticiones dan cuenta de diferencia. Intuí varios puntos de contacto entre ellos. Puntos de contacto, nada menos, pero nada más. De eso se trata. No se trata de igualar ambos saberes, ambas disciplinas. Pero necesitaba orientar mis emociones en un trabajo de investigación. ¿Sería una tarea posible? ¿Es posible confrontar dos saberes tan distintos, de épocas tan diferentes? Colegas, amigos, familiares me alentaron a la aventura. Especialmente, que la perdí de vista hace muchos años, pero quiero nombrarla, una amiga mía que estaba en esto, Betty Dranowski. Un agradecimiento especial. Pero un texto de Freud me llevó de la mano, les diría. Un texto de introducción al psicoanálisis. Se los voy a leer. Si llevamos a cabo una investigación seriamente, sin prejuicio alguno, pero también sin esperanzas exageradas, y si además nos acompaña la suerte, puede suceder que merced a la conexión que enlaza todas las cosas entre sí, y claro es que también lo pequeño con lo grande, la labor emprendida en tan modestas pretensiones
nos abre un excelente acceso al estudio de grandes problemas. Bellísimo. Bueno, después luego vino mi tesis de doctorado y más tarde se transforma en el libro, publica Letra Viva, que le agradezco siempre, con el título de La interpretación en psicoanálisis y Talmud. Partí de que tanto el psicoanálisis como la exégesis torática parten del relato, del paciente uno, por supuesto, y del escritor de la Torá el otro. Para ambos lo dado es lo manifiesto que abre a otro texto, a otra escritura. Es decir, lo que dice el paciente, el analista lo escucha, lo lee, escucha, en esa escucha da una interpretación que es otro texto, otra escritura. Había que investigar cuál es el método hacia esa otra escritura. El método de descifrado que propone Freud para la interpretación de los sueños y el método del Midrash en el Talmud que descifra la Torá. En ese momento, entre psicoanálisis y Talmud, inserté esa I entre psicoanálisis y Talmud. Hoy partimos del entre Midrash y psicoanálisis. Tomo partido de tu título, Ethel. Es una sutil diferencia, pero que vale la pena que nos detengamos. La I junta el Midrash con el psicoanálisis. Y no es la intención, no es mi propósito. En cambio, el entre da cuenta de un intervalo entre los dos. Lacan, que nombramos anteriormente, justamente en una entrevista de radio que luego se publica en Radiofonía y Televisión, dice, miren lo que dice Lacan. El judío, después de la vuelta del retorno de Babilonia, es quien sabe leer, es decir, que por la letra se distancia de la palabra, encontrando ahí el intervalo para hacer uso de una interpretación. Sabe leer, por eso pone un intervalo, y hasta ahí Lacan, ahora explico. Sabe leer, pone un intervalo entre la letra escrita y la palabra hablada. Ese entre permite la interpretación. Importante. La diferencia entre el y entre. Bueno, más o menos ubicados en el tema, hablemos un poquito de qué es el Midrash. Repasemos un poco. A diferencia del psicoanálisis, es muy difícil definir el Midrash. A diferencia del psicoanálisis, el Midrash no tiene un autor, no tiene un fundador. Por lo que yo conozco, tenemos registro de su aplicación desde el siglo II. Presenta diferentes aspectos, pero obvio, indefectiblemente relacionados entre sí. Siempre en referencia a la Torá. No es la Torá, es en referencia, yo digo, al escrito y a la lectura de la Torá. Es un vocablo hebreo que lo encontramos, Midrash es un vocablo, es una palabra hebrea. Un aspecto interesante a investigar, yo aún no lo hice, porque yo me ocupé más del método del Midrash, pero un aspecto interesante es cuando se usa el Midrash para contar una historia. Cuenta el Midrash, había una vez un tipo de literatura que data de tiempos inmemoriales, considerada aparentemente
que se dedica a reponer detalles omitidos en la Torá, yo antes también pensaba así, o a resolver incógnitas que en su trama plantea, más hasta Heinemann, un estudioso importante del Midrash, dice, es un llenado imaginativo de huecos, la búsqueda de razones, historias de las más diversas. Les decía que es un tema muy interesante investigar y que aún yo no lo hice. Me interesó sinceramente, cada momento da oportunidad a otras cosas. Sinceramente me empezó a interesar preparando esta charla, se me abrió esta curiosidad. Yo pienso, historias milenarias que se transmiten a través de las generaciones, es posible que escóndense tesoros que aún quedan por descubrir. Y en esto empecé a pensar a partir de otra lectura, una más de Lacan. Muchas veces Lacan, en muchas clases, trae historias que uno se pregunta, ¿qué tiene que ver? O mejor dicho, ¿qué agrega? Por ejemplo, quiero compartir con ustedes esta historia singular en la clase de Lacan. Él cuenta la historia del medio pollo, que Lacan habla en la clase de enero del 70, en el seminario que él llama el reverso del psicoanálisis. El reverso del psicoanálisis. En Freud tenemos el psicoanálisis, Lacan habla sobre el reverso del psicoanálisis. No vamos a entrar en detalle, ¿no? Lacan en esa clase está desarrollando el tema de la verdad del inconsciente, la verdad del psicoanálisis. Y dice, lo voy a leer, solo que la verdad no es fácilmente accesible, no es fácil. Mi primer libro de lectura empezaba con una historia titulada Historia de medio pollo. Era verdad, hablaba de eso, dice Lacan. Lo que yo enseño, desde que articulo algo del psicoanálisis, podría muy bien llamarse historia del medio sujeto. Y sigue. ¿Dónde está la verdadera relación de esta historia de medio pollo con la historia de medio sujeto? Dice, punto de vista de la estructura. La historia del medio pollo podía representar para el autor que la había escrito un sujeto. Agrega Lacan, había también una imagen en ese libro de cuentos. La imagen del medio pollo estaba de perfil, el lado bueno, el otro no se veía donde verdaderamente estaba la verdad. ¿Qué significa esto? Que la verdad está escondida, pero que tal vez no esté ausente. Historias de este tipo podrían ser midráshicas. Me disparó para seguir pensando. Pero además el midrash, y ahí me ocupo yo, desde el punto de vista etimológico, es un sustantivo, el midrash, y deriva del verbo lidrosh, que significa decir, disertar, investigar, buscar, estudiar. Acá hay mucha gente que vive muchos años en Israel y seguro que pueden precisar mejor yo las diversas acepciones de lidrosh. Contiene simultáneamente dos ideas, la acción, que implica el acto y proceso de interpretar. Acto y proceso de interpretar. Los textos bíblicos, junto con el hecho de que lo que se está interpretando es un relato. Es decir, un relato, porque aparece en forma de relato, que interpreta el relato bíblico. Otra vez una cita de Lacan. Lacan dice, la exégesis es una escritura
acerca de la escritura. No hay mucha diferencia entre cómo yo expliqué el Midrash. El Midrash, que es el relato que explica el relato. Y por último, el Midrash es el método de interpretación de transmisión milenaria que aplicamos para descifrar la Torá, como método. La Torá, fíjense, la Torá se llama en hebreo también Mikra. Mikra es de Likro. Likro en hebreo significa llamar y también se significa leer. Es llamado y lectura. La Torá, la Mikra, es un escrito ofrecido a la lectura. En el mismo vocablo del escrito incluye el llamado a la lectura, revelando así una dialéctica entre el lenguaje oral y la palabra escrita. Escritura como efecto de discurso que clama ser leída. Efectivamente, leer la Torá, ponerle voz a la Torá, es además vocalizarla. El escrito de la Torá viene sin vocales. A nosotros en español nos cuesta imaginarnos, pero la lectura, el hebreo de la Torá es sin vocales. Leerla ya es vocalizarla. El escrito de la Torá es sin vocales y además sin signos de puntuación. Es el lector que necesita vocalizar y puntuarlo. Hasta acá yo diría el tema del Midrash y haría una pequeña pausa si a alguien de lo que estuvimos hablando no les quedó algo claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer algún comentario? Los dejaste mudos, Paulina. O si está todo claro, mejor. Claro. Bueno. No, yo quería decir, mi nombre es Marga, yo quería decir que Midrash también quiere decir exigir, en realidad. Viene de la palabra darush, doresh, y quiere decir exigencia. Nahum, verdaderamente, sí, verdad, sí. Clama ser interpretado. Hay como una exigencia, un no poder salir de ser interpretado. Y Likro, lo que vos dijiste de Likro, de llamar, se escribe con Aleph al final, leer. Y Likro de llamar se escribe con Hei, o sea que no es la misma raíz. Likro no es cierto. Puede ser Perdón, no es cierto, no es cierto. Igual. No cambia, en realidad no cambia si es con Aleph o con Ei. Bueno, el Eben Shoshan lo va a resolver mejor que nosotros, pero no cambia porque la consonancia es importante, es lo que también la asociación por sonido, por consonancia, vale para la interpretación, tanto psicoanalítica como también la midrágica. No nos cambia al tema al tema que estamos desarrollando. ¿Sigo, Vicky? Sí, me parece que sí, que estamos para seguir. Ok. Bueno, y algo sobre el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? Es lo que hacemos los psicoanalistas, va a decir Lacan. Es una disciplina fundada por Freud. Les sugiero que lean, si pueden, la lectura de su autobiografía de 1925. Él la llama la presentación autobiográfica. En esos años, Freud padecía de un cáncer y que pensó que no iba a sobrevivir y escribe esta presentación autobiográfica. Afortunadamente, Freud recién murió en 1939.
pero es un, cuenta ahí su vida, es un texto muy ameno y muy interesante. Freud cuenta ahí su vida, sus estudios, los colegas con los que trabajó, los que influyeron en su investigación, y expone cómo se gestó el psicoanálisis, los distintos métodos que se empleaban, cómo fue variando su objetivo y cómo va dejando la medicina para ocuparse y crear el psicoanálisis. Es un método esencial para acceder al inconsciente. Freud descubriendo que los sueños tienen un sentido, cosa que para nosotros hoy no es novedad, pero en su momento sí, y es posible interpretarlos, llevará a Freud a desarrollar el método que él llama de descifrado. El mismo nombre como él llama descifrado da cuenta de que escucha el relato como una manera de cifras y no solamente el contenido. Les decía que busco yo indagar acerca de la lógica de lectura que intuía puntos de contacto entre ambos métodos, el Midrash que desarrollamos recién y ahora el psicoanálisis. Una lógica de lectura. Entiendo por lógica de lectura los principios generales que le rigen cómo leer en cada caso. Digo cómo leer, me refiero a leer y entender lo que uno va leyendo, ¿no? Interpretar. Ante todo, para ambos, el texto, el relato, el escrito es lo fundamental. ¿Para qué posición? Me llamó la atención investigar, ver qué posición adoptan frente al texto, cómo operan con él, qué herramientas usan para el análisis. Dice Freud, tratamos al relato del sueño como un texto sagrado. No se puede añadirle ni quitarle nada. Jamás puede ser alterado. Para los que saben casi como el Sefer Torah. Y en cuanto a la Torah, los relatos son igualmente importantes, no existe jerarquía. En palabras de Maimónides, en cada una de las palabras de la Torah hay sabiduría y misterio. Es un respeto por la letra del escrito. Desmenuzan la escritura del texto con el máximo respeto por él. Interrogan al texto mismo, abriendo así el trabajo de la interpretación. Esto lo pienso importante porque lo que se dice es importante escucharlo al pie de la letra, no solo en contenido. Aquí otra vez quiero aclarar que no se trata de homologar la interpretación del Midrash a la interpretación del psicoanálisis. El objeto y el propósito de análisis es muy diferente. No es equiparable quien nos consulta por su padecimiento, su angustia, sus inhibiciones, sus miedos, con el análisis de un texto de estudio. Yo quiero que esto quede claro. Quiero retomar la frase de Lacan del seminario 17, esta que habíamos empezado. El Midrash se trata de una relación con lo escrito sometido a ciertas leyes. Lacan, el psicoanalista, nos anoticia que el Midrash está sometido a ciertas leyes. Como estamos en un proceso de puntos de contacto, les recuerdo que Freud descubre el proceso primario que rige en el inconsciente y ahí descubre la lógica que la gobierna. Esencialmente leyes diferentes a la lógica que nosotros tenemos conciencia. Las leyes de condensación y de desplazamiento,
la temporalidad, el principio de contradicción. Yo espero explicar luego esta legalidad del proceso primario que describe Freud con una viñeta del sueño analizado por Freud. Pero algunos ya habrán escuchado alguna vez la ley de condensación, de desplazamiento, atemporalidad y contradicción. Volviendo al Midrash, ¿cuáles son las leyes que rigen el Midrash? La operación de lectura. Muchas se encuentran dispersas por muchos lados. Yo tomé la compilación de Rabbi Ishmael, la descripción que él hace de las 13 midot. En hebreo, Yud Gimel Midot Shatorah Nidreshet Baem. Son 13 reglas metodológicas utilizadas para la interpretación de la Torá. Son leyes príncipes del Midrash. Constituyen como una especie de axiomática del discurso midrashico. Es llamativo en estas la semejanza a la lógica del método de descifrado de Freud, por eso las tomo. Nos muestra cómo los escuetos versículos de la Torá pueden labrarse para sacar a la luz una infinidad de principios y enseñanzas Este comentario acerca de las midot, de estos principios, nos recuerda a Freud respecto al relato del sueño. Él dice, el sueño es escueto, pobre, lacónico, si se lo compara con la extensión y la riqueza de los pensamientos oníricos. ¿Sigo? ¿O hay alguien que quiere preguntar algo que no quedó claro de lo que estuvimos hablando hasta ahora? A mí me parece que podemos... Simplemente quería aclarar que está a Marga, que la acotación que ella hizo, la corrección es incorrecta, porque Licro con Aleph es tanto llamar como leer. Y con Hei significa sucedió, pasó, y el Shema Poal es Likrot y no Licro. No, esa aclaración simplemente. Gracias. Yo te propongo, Paulina, que sigamos unos minutos más y en 5 o 7 minutos cortamos y ahí abrimos para preguntas y para darle un cierre. ¿Te parece? Ok, bárbaro. Porque ahora quería entrar en uno de los principios de estas 13 reglas que yo elegí para ejemplificar lo que estuvimos charlando. Elegí la regla de Gzeirah Shavá, que consiste en que palabras similares en contextos distintos se clarifican mutuamente. Es decir, que palabras similares o coincidentes, pero que son de contextos distintos, se clarifican mutuamente. Le voy a leer cómo esto viene tan claramente, casi interpretando en el trabajo de Freud. De Freud tomé el sueño de la inyección de Irma, que Freud llama un análisis paradigmático de los sueños. Para él fue una obra importantísima, tanto es así que cuando él termina la obra, cuando él termina al final y se la manda a su amigo Flies, él dice, las quiero leer como textualmente él escribe. Vos pensás que dice, en esta casa, el 24 de julio de 1895, le fue revelado al doctor Freud el secreto de los sueños. Habla Freud, el científico. A partir de este análisis exhaustivo que él hace del análisis del sueño, que él mismo soñó y él mismo lo analiza,
que él lo llama la inyección de Irma. Les voy a leer como el principio del sueño hasta para que vean este manejo de esto de la Gzera Shavá, lo que ya palabras similares en contextos distintos se clarifican mutuamente. Él dice, estoy soñando el vestíbulo, muchos invitados a quienes nosotros recibimos, y entre ellos recibo también, a quienes nosotros recibimos, entre ellos Irma, a quien enseguida llegó aparte, como para responder a su carta y para reprocharle que todavía no acepte la solución. Le digo, si todavía tienes dolores es realmente por tu exclusiva culpa. Ella responde, si supiese los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida. Yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abogatada. Pienso que después de todo he descuidado algo orgánico. La llevo a la ventana y la reviso el interior de su garganta y se muestra un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que de un modo alguno tiene necesidad de eso. Después la boca se abre bien grande y hallo a la derecha una gran mancha blanca. Esto es el principio del sueño de Freud. Y en uno de sus párrafos de análisis, él dice, la llevo hasta la ventana para mirar dentro de su garganta. Se muestra un poco renuente como las mujeres que llevan dentadura postiza. Pienso entre mí que en modo alguno tiene necesidad de ello. Y entonces dice, esto es lo que sueña y nos cuenta. Y dice Freud, con Irma nunca tuve ocasión de inspeccionar su cavidad bucal. Lo ocurrido en el sueño me trae a la memoria el examen que algún tiempo atrás tuve de practicar con una gobernanta que primero me había dado la impresión de una juvenil hermosura, pero que después, al abrir la boca, hizo ciertas maniobras para ocultar su dentadura postiza. Y en este caso se anudan otros recuerdos de exámenes médicos y de pequeños secretos que ellos revelaron para embarazo del médico y del paciente. Él dice, yo en el sueño que en modo alguno tiene necesidad de ello. En primer lugar, una galantería para Irma, pero creo la sospecha de otro significado. En un análisis atento, sentimos si hemos agotado o no los segundos pensamientos que son de esperar. El modo en que Irma estaba de pie junto a la ventana me hizo recordar de pronto otra vivencia. Irma tenía una amiga íntima que yo apreciaba mucho. Una tarde en que fui a su casa de visita, la encontré junto a la ventana en la situación en la que en el sueño reproduce y su médico, ese mismo doctor M, declaró que tenía una placa de esteroide. A la persona del doctor y la placa retornan en el discurrir del sueño. Y sigue analizando, dice, y de repente la veo pálida, abogatada y con la dentadura postiza. Bueno, ok, los dientes postizos me llevaron a aquella gobernanta. Ahora me siento inclinado a contentarme con los dientes estropeados. Y esto la lleva, después se me ocurre otra persona en la que puede convenir esos rasgos. Creo que con esto queda un poquito descrito cómo términos, lo decíamos de Xerayava, palabras, términos similares, en contextos distintos, la Xerayava dice se clarifican mutuamente. En Freud vemos, lo junta para una sola interpretación. Bueno, podemos cerrar por ahora acá y vemos qué les suscita, qué les despierta esto que estuvimos charlando.
Gracias, Paulina. Tengo dos preguntas que son muy parecidas, una de Ale y otra de Vicky, otra Vicky, que preguntan cuál es la diferencia entre el sueño y la experiencia o el pensamiento onírico. Paulina. Sí. Sueño y pensamiento onírico o experiencia onírica. ¿Qué diferencia hay? Preguntan. Sí. Experiencia onírica, me imagino que es el soñar. No sé dentro de qué contexto lo preguntan. El sueño tenemos dos partes. Es la parte del soñar, que esa parte queda sustraída del análisis psicoanalítico, del análisis terapéutico. El psicoanalista, de lo único que sabemos es del relato del sueño, lo que el paciente puede contar de su experiencia, y ahí tiene que ver su experiencia onírica de lo que soñó. A eso lo que él cuenta, a eso Freud lo llama los pensamientos oníricos, las asociaciones que devienen a partir de su relato del sueño. Del sueño mismo no tenemos posibilidades de acceso, solo a través de lo que el paciente habla sobre lo que soñó. Gracias. Etel. Sí, gracias, Paulina. Yo, mientras te escuchaba, pensé en algo que no había pensado hasta ahora y quería, no sé, a lo mejor podés puntualizar un poquito más. Porque normalmente cuando pienso entre el Midrash y el psicoanálisis, veo el tema de la similitud metodológica. Pero de golpe pensé en que hay algo que tiene que ver con el espíritu. O sea, esto de que nosotros decimos que en Mukdam Bein Meujar Torah, o sea, no hay antes y después en la Torah. De alguna manera, como que también me da la sensación que más allá del tema de las métodos de interpretación, hay algo en el espíritu de la Torá que Freud toma con él. El sueño tampoco tiene un antes y un después. O sea, es como que, no sé ponerle palabras, pero me da la sensación que va más allá del tema de la metodología. No sé si me explico. Y ya que arrebaté el micrófono, solo decir que Mariela Volkovich está con la manito levantada y no sé si es que preguntar algo o no. Ok. Así que, no sé, Paulina, si puedes referirte a eso. Sí, con mucho gusto. Me viene buenísima tu comentario sobre este principio torático, que yo lo tomo como método, Ein Mukdan Umeujar Torah, que no hay un antes y un después, es lo que antes hablaba del principio de atemporalidad. En el sueño aparece, claro, en el sueño aparece, ahí fue el gran descubrimiento de Freud. Lo llamativo es que en un relato histórico uno puede hablar del antes y después en forma mezclada. Por eso describe Freud como una de las leyes que gobiernan del proceso primario, que funciona el proceso que gobiernan en el inconsciente. Justamente el principio de atemporalidad. Para mí hablar del espíritu, habría que definirlo, se me hace poco preciso. Cuando yo encaro este trabajo de investigación, lo encaro especialmente y cuando yo digo método, es método de acceso al escrito o de acceso a lo que dice el paciente. Lo que dice el paciente, ¿cómo lo escuchamos? Pre-psicoanálisis y post-psicoanálisis en psicoterapias no psicoanalíticas, se escucha esencialmente el contenido y se presta mucho menos atención. ¿Y cómo? Pero usted dijo que ayer hizo tal cosa y hoy me viene que dijo, claro, para
para la lógica aristotélica, para la lógica clásica, es verdad, uno no puede hablar en tiempos mezclados. Lo sorprendente que en la Torá, la Parshanut, la literatura rabínica, la literatura torática tiene acceso a eso, y también hace más de un siglo lo descubre también Freud en el dominio del inconsciente. Más o menos explicado. Gracias, Paulina. Mariela. Hola, muchas gracias. Muy interesante, Paulina, todo lo que planteas. Yo soy psicoanalista y estudié, obviamente no tanto como muchas de las que están acá, muchos de los participantes, tanto Torá, pero sí estoy convencida que Freud leyó la Torá primero, cerró la Torá y empezó a trabajar. Vos, el comentario tiene que ver con que vos utilizaste antes la palabra descifrar, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar y veo mucho una homologación en la palabra develar, porque tanto el Midrash como las distintas interpretaciones, creo que tanto la Torá como nuestros pacientes, o sea, nosotros trabajamos con el relato, con la palabra. De la palabra hacemos nada, interpretación. Y creo que el Midrash, y desde la interpretación, ¿cómo llegamos a la interpretación? Develando esto que decía Freud, corriendo los velos, ¿no? Hasta llegar, sea vía el sueño o sea vía el relato mismo, hasta llegar a eso que es lo inconsciente, ¿no? Digo, Lacan, Freud, el psicoanálisis en general. El comentario tenía que ver con esto del descifrar, que me llamó la atención y me gusta pensarlo así. Me hace pensar en la gematria, me hace pensar en otras cuestiones, el descifrar también, ¿no? Pero me parece que ambas son, digo, tanto la Torá como el psicoanálisis nos lleva inevitablemente a estar pensando permanentemente en que así como hay un relato manifiesto, hay un otro relato al que estamos de alguna manera, interpelados, nos interpela para ir a descubrir. Entonces quería traer esta palabra del develar, no versus, sino sumarla a, me gustó mucho cuando usaste la palabra descifrar. Gracias, Mariela. Paulina. Una oración con respecto a lo que decís, Mariela, que es muy interesante. El descifrar, yo hablaba a partir del método de descifrar que desarrolla Freud, y en eso mismo, fíjate que vuelvo a leerles la frase que él dice: en esta casa le fue revelado, el mismo Freud habla de esto que vos hablas de develar, le fue revelado el secreto de los sueños. Descifrado, dar más cuenta de entender al término en cifras y que produce en un segundo momento alguna suerte de revelación. Muy interesante. Gracias. Quisiera leer una de las preguntas que puso Lea. Tengo acá 3 o 4 preguntas más que, si les parece bien, las voy a ir leyendo como para que Paulina nos pueda contestar y ir dándole un cierre, porque estamos ya casi en el final del tiempo que habíamos previsto, y así podamos tener más respuestas. Lea nos pregunta si pudiste establecer algún tipo de parentesco entre el tema de los sueños, que aparece en forma extensa en el Tratado de Brajot, y el psicoanálisis. Sí. En mi libro tengo en uno de los capítulos
hablo de la mención que hace la Guemará justamente en el Tratado de Brajot sobre el sueño. Y hay, para si alguien que me hizo la pregunta por ahí leyó el texto, conoce, hay ciertas referencias que podrían tener puntos de contacto con el psicoanálisis. Cuando hablamos de Talmud, hablamos de una transmisión de hace muchos años, durante varias generaciones, pero que termina de escribirse en el siglo V. Freud escribe en el siglo XX, en 1900, hablamos en el siglo V, y es interesante como ahí tiene algunas frases que habla, por ejemplo, él dice, no hay una sola, de lo que recuerdo, no hay una sola interpretación para el sueño, depende del soñante. Otra de las cosas que el nombre dice, tiene alguna parte de verdad, puede ser una parte de verdad y que mezclada en muchas otras cosas que pueden ser sin importancia. Otro de los recuerdos que recuerdo que son parecidos con como el acceso que Freud tiene a los sueños, y hoy los psicoanalistas para nosotros seguro también, cuando dice, depende, uno debe buscar un buen intérprete a los sueños. Justamente desechando, yo creo que la Guemará ahí, el Talmud ahí, desecha los comentarios de brujerías en relación con los sueños. No es un tema que lo investigué profundamente porque no soy talmudista, pero hago una mención en mi libro sobre sueños. Gracias, Paulina. Y esto que dijiste recién de que los sueños de José con el psicoanálisis, porque si leemos la Torá, muchos de los patriarcas tenían sueños. Aquí yo el sueño lo voy a mover un poquito a los sueños que Yosef interpreta, que son los sueños del faraón, sueños famosos para la literatura universal. Freud incluso con la insulación de los sueños hace una faraón que interpreta a Yosef, y él lo toma como típico la interpretación simbólica de los sueños. Aquí me tengo que apartar de la lectura que hace Freud a esta interpretación, porque si seguimos la lectura que hace Rashi, guiado por el Midrash, de la interpretación que hace Yosef sobre el relato del sueño que le hace, el detalle está interpretado a la letra. No es magia, no es adivinanza la que tiene Yosef, por lo cual deriva, pero en la letra del sueño, del relato del sueño del faraón, ¿qué interpretación? No sé si recuerdan ustedes, ahí en la Torá habla de dos sueños, en esa misma noche soñó dos sueños Faraón, uno de las vacas, recuerden, y el otro de las espigas, uno después del otro. Freud dice, cuando en una misma noche soñamos dos sueños, es el mismo sueño en dos variantes. Lo primero que le dice Yosef al faraón, el faraón soñó, una sola interpretación tiene para los dos sueños que soñó el faraón. Gracias. Sara Rubinstein, tenías una pregunta y después de Sara le vamos a ir dando cierre porque queremos respetar el tiempo de Paulina, el tiempo de todos los demás participantes que nosotros pautamos para esta actividad, así que lo seguiremos con otra en algún otro momento. Sara, te escuchamos. Desmuteate, Sara, por favor. Tenés el micrófono cerrado. No. Etel.
Esperá que le voy a avisar en un chat. Le estoy activando, pero no se activa. Sara, tienes que reabrirte el micrófono. Ok, ahí avancemos entonces, Vicky. Bueno, me parece que podemos cerrar acá. Gracias, Paulina, por tu participación y por la verdad que lo interesante de la charla, que a mí particularmente me abrió un montón de interrogantes que podremos seguir en algún otro encuentro o en alguna otra charla que podamos organizar con Mujer y Judaísmo. Y no sé, Ethel, si querés darle un cierre. No, simplemente agradeceros a todos, pedirle a Paulina que repita el nombre del libro porque hay gente preguntando en el chat, y qué editorial, y bueno, y comprometerlos a las próximas actividades. Tenemos actividades planificadas muy interesantes. No a todos vosotros los tenemos en nuestra lista de distribución, por lo que estáis invitados a entrar a la página Facebook de Mujer y Judaísmo y ahí publicamos todas las actividades, o al sitio web www.mujeryjudaísmo.com, donde también ponemos las actividades, y ahí también podéis registrarse y entonces les va a llegar la info, ¿ok? Para mí es un gusto que Paulina haya estado con nosotras y con nosotros. Nos conocimos a partir de su libro y de algunos otros trabajos. Así que creo que la palabra final la tiene Paulina para contarnos cómo se llama su libro. Ok, con mucho gusto. Mi libro se llama así, La interpretación en psicoanálisis y Talmud, y la editorial que lo publicó es Letra Viva. Yo quiero cerrar con una frase nomás, que hablamos entre uno y otro, y tal vez una frase que la leí de Nelly Darrillo, que dice: tal vez la intersección de ambos discursos sea el arte de leer, de interpretar, como un acto de libertad donde las chispas de la creación brotan entre las líneas de la escritura. Esto lo escribe Nelly Darrillo justamente en el prólogo a mi libro. Les agradezco muchísimo a todos y todos los aportes muy interesantes y enriquecen. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Muy lindo, Paulina. Felicidades. Gracias. Gracias. Ahora pueden abrir los micrófonos para gracias, aplaudir y todo lo que quieran. Sí. Muy bien, gracias. Me siento muy reconfortada. Ojalá esto se repita. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Muy interesante, muchas gracias. Me gustaría recibir esa frase final, escrita. Muchas gracias. Okay. Sí, yo el chat no lo sé manejar. Mándamela a mí por WhatsApp, que yo la reenvío. Ok. Perfecto. Muy bien. Magnífica. Sí. No hay mi Jorge. Mi marido pide disculpas por las interrupciones. Es un amor, ¿eh? Pero te digo, pide disculpas en situaciones, pero él se debe al público y entonces lo atormentaron con tantas preguntas. Vamos a ir saliendo. ¿Te la paso ahora la frase? Sí, pásamela. Muchas gracias, Paulina. Hasta pronto. Podés subir la frase en la página tuya y en el Facebook de Mujer y Judaísmo. A distribuirlo. Es lo que íbamos, probablemente lo que hagamos, Ale. Gracias. Sí, ok, así escribo porque si no me aturde. Bueno, muchas gracias a todos. Para mí es una gran alegría y además mucha emoción. Chao a todos.